Es momento de saludar al señor Jan Esperanza en representación del Club de Ejecutivos del Paraguay, con quien vamos a conversar justamente sobre el proyecto, el presupuesto de gasto de la Nación para el próximo año. Señor Jan Esperanza, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarte a vos, ahí a la audiencia de Canal Pro. Quisiéramos conocer su opinión acerca de lo que fue presentado ante el Congreso de parte del equipo económico nacional. Se habla de ciertos aspectos que sin duda también preocupan a algunos sectores, como el caso de endeudamiento. Por otra parte, también se habla de una necesidad de aumentar los gastos, principalmente en obras, en sectores principalmente de programas sociales. ¿Cómo ven esto desde el Club de Ejecutivos del Paraguay? Bueno, lo vemos en realidad con mucha preocupación y desde el club estamos haciendo unos análisis, digamos, ya de hace unas semanas con respecto al tema del presupuesto. Es obvio que este es siempre, todos los años, no es una excepción, pero más que nunca ahora, una de las principales leyes que anualmente se tienen que estudiar en el Parlamento, ¿verdad? Y nosotros lo que creemos es que, y se ha dicho públicamente esto, que tiene que ser un presupuesto tremendamente austero, por un lado, pero eso lo dicen todos, eso no es ninguna novedad, digamos. El punto es dónde y cómo, porque tampoco acá podemos hablar de cortar, digamos, determinados rubros que tienen que ver con inversiones, porque precisamente son esas inversiones las que van a de alguna manera también ayudar a empujar el proceso de recuperación, y todos también queremos recuperarnos. Eso es lo que algunos mencionaban, que por un lado austero en los gastos corrientes, por otro lado contracíclico en aquellos gastos como las inversiones que impulsan precisamente procesos de recuperación y que además de todas maneras nosotros necesitamos. Ahora, cuando hablamos de inversiones en infraestructura, Paraguay tiene un déficit muy grande en eso y lo necesitamos. Ahora, dicho eso, el punto central es, bueno, ¿cuáles cuestiones vamos a controlar muy estrictamente en el tema de esta austeridad que mencionaba en cuanto a los gastos corrientes? Menciona el Ministerio de Hacienda que no ha planteado ningún crecimiento de los salarios, pero por ejemplo sí está supeditado el crecimiento, el aumento del salario docente a que haya un aumento en la recaudación de un X% y ahí se activaba eso. Eso ya tenía de vuelta ahí un problema, digamos, porque estamos hablando de un monto extremadamente importante, en este caso cuando hablamos de aumento del salario docente, por ejemplo, ¿verdad? Y así como eso, hay seguramente un montón de otras cuestiones. Lo que pasa es que es muy difícil identificar en detalle, pero ese es el trabajo que queremos y estamos haciendo básicamente para decir, bueno, en estos 5 puntos creemos que se pueden generar todavía restricciones, se pueden generar todavía ahorros. Sin contar todos estos elementos que tienen que ver con instituciones que ya no tienen sentido, que están duplicadas, agencias, digamos, dentro del Estado, subsecretarías dentro del Estado que duplican sus funciones. Ahí hay espacios enormes donde realmente se puede hacer un trabajo mucho más fino para el tema de esta famosa austeridad que mencionamos, digamos. Entonces ahora estamos en un momento donde hay que entrar en los detalles, ¿verdad? Ya no sirve solamente decir, tenemos que ser austeros, tenemos que controlar los gastos, tenemos que ahora entrar y ver dónde exactamente. Y ese es el trabajo que queremos impulsar, ¿verdad? Sabemos que el aparato estatal, como bien decía, compromete en gran porcentaje a los recursos del Estado. Por otra parte, existe un sector que tiene un impacto bastante significativo, que es el de las empresas, las MIPYMES, que hoy día por la situación están también a la espera de la evolución de la economía para poder de cierta manera también contribuir y a generar o oxigenar a ciertos sectores. ¿Cómo se podría o qué se debería hacer, al menos desde su punto de vista, para que el sector privado también pueda de cierta manera contribuir con esta recuperación y que ciertos fondos sean reprogramados o al menos fomenten también el estímulo para el sector? De hecho, no va a haber luego otra forma que no sea a través del sector privado. El sector privado representa el 85% de la economía. El sector público solamente el 15%. Entonces, obviamente, si hablamos de recuperación, va a tener que venir por el sector privado. Y por eso es tan importante que el sector privado tenga las condiciones necesarias y adecuadas para que esa recuperación o para que esa inversión que va a hacer falta para crear empleo, para recuperar, se dé. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen que ver estrictamente con el presupuesto, pero también, digamos, de alguna manera lo tocan. Por ejemplo, empezar a destrabar o eliminar muchas de las trabas que existen hoy para hacer negocios en Paraguay. Eso es fundamental y ahí son medidas muchas veces administrativas que el Estado puede tomar, que el gobierno puede tomar y tiene que tomar en un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de catastro, por ejemplo, con el tema de registros públicos, por ejemplo, con el tema de, qué sé yo, algunos trámites
que te exigen y que realmente vuelven todo mucho más complicado en un momento donde lo que necesitamos es mucho mayor facilidad. Entonces, este es un buen momento para generar una especie de destrabamiento de muchas de las cuestiones que impiden la mayor facilidad para hacer negocio. Otra cuestión fundamental, el Estado obviamente en estos temas de inversiones no lo va a poder hacer solo. Tenemos que revisar con mucha urgencia el tema de las alianzas público-privadas. Esto ya existe, esto ya es un marco normativo que existe, pero que no ha sido todavía muy explotado. Bueno, tenemos que tener un equipo técnico que de alguna manera mire con foco eso y trate de empujar, de llevar adelante, ver por qué no se ha despegado mucho más, qué hace falta, dónde tenemos que ajustar algunos detalles, pero necesitamos claramente que el sector privado entre en este tema, digamos, ¿verdad? Hay otras cuestiones que tienen que ver incluso con el sector financiero. Nos mencionaban gente del sector financiero que el tema de vivienda, que puede generar una recuperación muy importante, porque además tiene un impacto muy grande en la generación de empleo, pasa por algunas adecuaciones. Por ejemplo, la AFD. La AFD, en su mecanismo de financiación como banco de segundo piso, puede generar algunos cambios, digamos, en sus normativas que pueden empujar muchísimo a este sector que, te repito, es muy multiplicador en términos de mano de obra y empleo fundamentalmente. Y también el tema de atracción de inversiones, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertas condiciones que pueden ser muy favorables, pero tenemos que tener mucho más una visión de acupuntura, te voy a decir, identificar cuáles pueden ser las 30, las 40, las 50 empresas en la región y en el mundo que nosotros evaluamos pueden tener ventajas significativas en Paraguay y visitarlas directamente, golpear la puerta de esa empresa, la empresa 1, la empresa 5, la empresa 7, la empresa 14, e invitarlas acá a partir de las condiciones que nosotros identificamos que pueden ser muy favorables para ellas. Entonces, son todas medidas que, como estoy mencionando, no tienen que ver directa y exclusivamente con el presupuesto, pero sí tienen que ver con esta lógica de generar mejores condiciones y el gobierno apoyando fuertemente eso a partir de muchas de las cosas que te estoy mencionando para que el sector privado pueda realmente apostar fuerte y eso es lo que va a generar en definitiva la recuperación de la que estamos hablando. ¿Preocupa y en qué manera preocupa la intención de nuevo endeudamiento? Porque sin duda hoy día ya no tenemos el mismo margen dentro de esta brecha que se manejaba anteriormente por esta situación de crisis que atraviesa prácticamente toda la región y Paraguay no está ajeno a esto. Pero ¿se habla de nuevo endeudamiento o se compromete también el tope del déficit fiscal? Como bien decía también, esto es observado por varios organismos internacionales, también por parte de los inversionistas. ¿Y estamos preparados para asumir ese riesgo y en cuánto tiempo podríamos recuperarnos si es así? Preocupa muchísimo porque claramente uno de los bienes públicos más importantes que había conseguido Paraguay en la última década y media era ese ordenamiento macroeconómico, que no es una única condición para el desarrollo, pero es una condición fundamental. A partir de ese orden que siempre hemos tenido, de ese buen manejo macroeconómico reconocido internacionalmente, uno después puede empezar también a plantearse otras cosas, digamos. No es lo único, pero es un bien público que lo habíamos conseguido. Lo que preocupa es que precisamente este aumento bastante acelerado del endeudamiento, y en realidad lo que más preocupa es lo que Paraguay tiene que desembolsar cada año en concepto de pago de intereses y de amortización del capital. El próximo año ya estamos hablando de 837 millones de dólares en total, ¿eh? La mitad para amortización y un poco más o menos la mitad también para pago de intereses. Eso ya se está volviendo insostenible porque básicamente te consume gran parte de tus ingresos genuinos y lo cual no te deja ya margen para otra cosa. Y si no tenés margen para otra cosa, todo lo que dijimos anteriormente del tema de promover las inversiones, el tema de generar, digamos, un empuje a la reactivación, se van quedando sin aire, digamos. Esa es la gran preocupación. Entonces, lo que nosotros creemos también es que lo más rápido posible, y acá hay opiniones distintas, divididas incluso entre los técnicos, entre los economistas, si esto tiene que ser en un año, tiene que ser en 2 años, tiene que ser en 3 años, tiene que ser gradual, probablemente va a tener que ser gradual, no va a poder ser posible de la noche a la mañana porque tuvimos un shock demasiado grande con el tema, digamos, de la pandemia. Pero claramente lo que se quiere defender, vuelvo al punto central, es recuperar lo más rápido posible ese ordenamiento que siempre hemos tenido y que gracias a lo cual nosotros podemos apalancar otras cuestiones. Si perdemos eso, vamos a entrar realmente en un terreno sumamente peligroso. Ahí ya podemos empezar a tener problemas ya de inflación, de desconfianza en las inversiones que tanto necesitamos, y eso por supuesto va a generar un montón de otros problemas sociales. Ese es el gran riesgo, digamos. Entonces, cuidemos algo que hicimos muy bien y tengamos la capacidad de volver a ese cauce lo más rápido posible.
Señor Jan Esperanza, muchísimas gracias por este completo análisis. Valoramos su tiempo y la predisposición de conversar con nosotros. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias a usted, a las órdenes siempre.